por sobre las expectativas de los expertos, y esta es la cifra más alta en 14 años. El temor es que esta decisión que busca frenar la inflación termine frenando el desarrollo económico. Estamos con Cristian Lecaro, CEO de inversionesfacil.com. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿cómo estás, Rafael? Buenos días. A ver, la primera pregunta que te voy a hacer y que tiene que ver con el anhelo de mucha gente. ¿Es bueno igualmente adquirir una deuda grande como un préstamo hipotecario en este momento? Sin duda alguna que las tasas de interés hipotecaria están más altas que lo que era previo al 2019, octubre particularmente, que fue la tasa más baja histórica, cerca del 1,8 a 30 años. Pero efectivamente siempre una propiedad tiene un sentido patrimonial, herencia. Una propiedad me permite ir capitalizando la plusvalía y por otro lado me permite protegerme de las alzas que después van a venir y que siguen viniendo hoy día con respecto al arriendo. Entonces, personas que puedan comprar vía subsidio o con algún ahorro o un retiro, siempre creo yo que va a ser una buena opción que esa persona deje de arrendar y trate de comprar su vivienda, justamente porque las presiones de arriendo van a ser muy superiores a las presiones inflacionarias que tenemos hoy día en nuestra economía. Eventualmente, además, las personas pueden repactar si se produce una baja en las tasas. Absolutamente, con la ley de portabilidad financiera las personas siempre van a poder aprovechar si en un futuro tenemos una menor tasa de interés para poder obviamente repactarlos, o siempre se puede hacer, pero no obviamente en el caso de un arriendo. Hoy día están subiendo a niveles de 2 dígitos, entonces si una persona puede comprar una vivienda, creo que ahí hay una buena alternativa en lo posible. Muy bien. Se ha hablado mucho que desde agosto del 2021 en adelante se ha aplicado esta alza de tasas y que es tremendamente, si uno la mira, es tremendamente abrupta. Mi pregunta es, la comparación con agosto del 2021, en plena pandemia, ¿es un buen referente o tenemos que buscar otra fecha para hablar de la normalidad en las tasas? Bueno, estamos hablando, es una situación muy particular. Creo que hace 100 años tuvimos una pandemia a nivel de registro histórico con la gripe, ¿cierto?, la influenza española. Tener a todo el país encerrado y obviamente después tener estos tres aperturas de retiro de la AFP, inyectaron 50.000 millones de dólares, que junto con el IFE, que fue también alrededor de entre IFE laboral y universal, cerca de 50.000 millones de dólares más, generaron todas estas presiones inflacionarias. Entonces obviamente tenemos hoy día indicadores que tienen una distorsión, entre ellos por ejemplo el IMASEC, el índice mensual de actividad económica, que también en un momento marcó 12%, y que todos estamos bien contentos, pero mucho de ese viento de cola, como uno diría si fuera un avión, viene obviamente por los retiros y no necesariamente por un crecimiento de la economía. Entonces creo que hay por supuesto una distorsión ahí en las comparaciones, porque claramente el efecto de la pandemia cambió todos los indicadores económicos que uno generalmente está acostumbrado a ver en la economía chilena. A ver, Cristian, utilizando el mismo símil que usaste tú, si esto fuera un avión, ¿cuánto tiempo va a durar la turbulencia? Es una gran pregunta, porque hoy día una economía se basa en base a muchos efectos. Un efecto internacional, que ya sabemos, la guerra de Ucrania, y también por otro lado en la situación de la economía china. Sabemos que los puertos allá están hoy día con economías que están con política COVID-0, que los tiene a muchas personas en sus casas y que ha hecho que se genere un estrés muy complejo en las cadenas de suministro. Ese estrés en las cadenas de suministro implica en escasez de oferta y eso hace que suba el precio. Entonces hay un efecto de guerra a Ucrania, efecto petróleo, que obviamente exporta muy fuertemente Rusia, y eso obviamente nos hace a nosotros como país importar productos más caros. Eso le pega a la inflación local. Y por otro lado tenemos nuestro proceso político, que es la convención, que todos sabemos que queda muy poco ya para tener, ¿cierto?, un borrador definitivo, y eso obviamente hay una generación inevitable de incertidumbre entre los actores económicos, y mientras ambos efectos todavía no los tengamos claros cómo van a evolucionar de aquí a fin de año, es difícil decir si la economía chilena va a crecer o finalmente vamos a tener problemas de crecimiento. El riesgo más grande que se produce en la economía es la estanflación, que es tener inflaciones persistentes y a la vez con problemas de crecimiento económico. Y eso es lo que esperamos que no se genere en nuestra economía finalmente. ¿Cómo se hace para no caer en esta inflación? Es como te comentaba, un tema bien complejo. Es un equilibrio delicado, ¿no?
Es que la economía es un equilibrio delicado, es como el cuerpo humano. Finalmente, si tú sacas un riñón, genera un efecto en todas las otras zonas, ¿cierto?, de tu cuerpo. No es algo que sea aislado. Y la economía, hoy día hay un tema importante que tiene que ver con las confianzas. Si las personas, si las empresas no tienen un horizonte que vean con confianza el futuro, hay finalmente un estancamiento de las contrataciones, de la búsqueda de empleo, del desarrollo de emprendimiento. Entonces, obviamente que aquí hay un tema más profundo que tiene que ver con dar señales concretas, mundiales y locales, como recién lo señalaba, de que las personas obviamente puedan volver a tener confianza y puedan restablecer este tema de generación de empresas. O sea, finalmente sabemos que el crecimiento económico viene que finalmente el país crezca y eso te permite tener puntos, dinero, para poder obviamente abordarlo a las personas más vulnerables. Entonces, el desafío hoy día es enorme y tiene que ver justamente con poder levantar uno de los motores más importantes que tiene que ver con el mundo PYME. Me hacen la siguiente pregunta. Yo sé que, Cristian, te pregunté al principio de la entrevista si valía la pena comprarse una casa igual, pero me preguntan si alguien tiene el dinero para el pie, ¿le conviene meterse en un crédito hipotecario o quizás le conviene hacer una cuenta de ahorro en UF, que es algo que con seguridad le va a rendir buenos intereses? Es una súper buena pregunta. Lo que pasa es que una cuenta, para todas las personas que nos están escuchando y que tienen hoy día peso chileno y quiere tener un depósito a plazo, ese depósito a plazo en pesos va a perder la inflación, que por lo menos va a ser en Chile 8 o 9% en el año. Ya llevamos acumulado un 10%. Esperemos que baje el segundo semestre, pero esa persona que dejó en pesos es como literalmente tener 100.000 pesos y que se tuviera quemado 10.000 pesos en el bolsillo durante el año, como si se estuviera quemado, como si se hubiera caído en el suelo y finalmente te encontraste con solo 90.000 pesos a final del año. Entonces, una persona que quiere hacer un depósito hoy día en UF, tal cual como lo señala nuestra persona que nos está escribiendo, va a tener una protección de la inflación, pero por otro lado va a tener una rentabilidad muy baja sobre ese capital, va a ser normalmente el 1%. Por el contrario, una persona que quiere invertir en una propiedad, en un terreno, en una casa, y quiera para vivir o para invertir, probablemente la plusvalía en Chile ha sido histórica de un 6% por año. Esa persona va a tener una rentabilidad por la plusvalía, sin duda alguna, con respecto a su propiedad, y por otro lado se va a proteger del aumento desmedido de los valores de arriendo que van a seguir ocurriendo en la economía, si es que va a vivir ahí. Y si va a invertir en esa propiedad va a tener una capitalización por el pago del arriendo versus la deuda que tiene con el banco. Por último, hay gente que me ha preguntado si no es más conveniente invertir en dólares, que es una moneda que se ha apreciado con la crisis y que es difícil que baje sostenidamente en el corto plazo, por lo menos. Lo que pasa ahí, Rafael, es una muy buena pregunta también. Tengo varias personas inversionistas que me preguntan eso. El dólar hoy día como moneda per se hay que diferenciar de lo que tiene que ver con una moneda transaccional, de lo que tiene que ver con una moneda que te guarda valor en el tiempo. Sí, hoy día tienen la economía americana, por la situación del coronavirus, ha impreso literalmente millones de dólares. Hoy día está ayudando a Ucrania con varios paquetes económicos y eso ha generado que la economía americana, el dólar hoy día tenga una inflación importante, si no me equivoco, 9%, 8% el cierre del año pasado. Entonces ese dólar per se está también perdiendo valor. Una persona en Chile lo puede guardar y tal vez hacer alguna especie de trading, comprarlo más barato, después venderlo un poco más caro y tener alguna utilidad. Pero en general mi recomendación sería llevar ese dólar a algún tipo de activo real, llevar ese peso chileno a algún nivel de activo real. ¿Cuáles son los activos reales? Una de las cosas más evidentes son, por supuesto, las propiedades. Entonces esa persona que tiene dólares, si puede invertir en algún tipo de acción, si puede invertir en algún tipo de propiedad, en algún tipo de terreno, en Estados Unidos, en alguna otra parte, creo que es un tema importante analizar, salvo que ese capital sea muy, muy bajo. Y lo otro, Rafael, que está creciendo y que también quiero que las personas también lo sepan, es el tema de las criptomonedas, donde obviamente Bitcoin y otras sigue siendo algo digno de estudiar, porque obviamente muchas personas están resguardándose de la inflación a través de este tipo de inversión. Don Cristian Lecaros, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado este domingo. Que tenga un muy buen día. Igualmente, que tenga muy buen día. Gracias por la entrevista. Gracias a ti.